Dios les bendiga a todos, hermanos. No sé qué es lo que ha pasado con la transmisión, pero estamos de regreso. eh, la tuvimos que volver a hacer. Lo bueno es que hemos apenas perdido 15 minutos, pero aquí estamos de regreso. No sé cuántos lograron comunicarse, pero estamos de regreso. Vamos a hacer un, un resumen de lo que habíamos estado hablando acerca del avivamiento. Vamos a compactarlo nuevamente y después proseguimos. Habíamos dicho de que no sé cuántos escucharon lo primero que había dicho, pero bueno, habíamos dicho de que siempre han habido avivamientos. Estamos hablando en este tema de esta noche acerca de la Biblia profética. Estamos hablando del tema de un avivamiento. ¿Cuándo va a ser ese avivamiento? ¿Quiénes van a participar de ese avivamiento? Y hay muchas preguntas, ¿no? Y es importantísimo nosotros eh, saber todos esos detalles, aunque las respuestas no son fáciles de dar. No es fácil dar detalles de esto porque, por ejemplo, hay escasos textos donde se usa esa palabra avivamiento. La verdad es que a veces tenemos que descubrir el avivamiento, lo tenemos que descubrir en un hecho histórico de la Biblia. Por ejemplo, hay un solo texto que dice Habacuc 3:2, que dice, el Señor dice, o Habacuc dice, le pide a Dios y le dice, aviva tu obra. Pero ya vamos a llegar a ese texto para dar una explicación correcta. Pero siempre se nos dice, ¿va a haber un avivamiento? ¿Es el avivamiento local o es un avivamiento mundial? Da la impresión que el último avivamiento, antes de que la iglesia sea arrebatada, parece que va a ser mundial. Pero no hay muchos detalles en cuanto a eso incluso. Entonces, es difícil a veces dar respuestas correctas en temas que no hay mucha abundancia, pero va a haber un avivamiento, eso es lógico. Y tiene que venir un avivamiento. Pero ¿qué significa un avivamiento? ¿Cuáles son las condiciones que tiene que reunir un avivamiento? Eso sí sale en la palabra del Señor. Hay abundancia de palabras en cuanto a esos acontecimientes. Siempre ha habido, vuelvo a repetir, avivamientos durante la historia del hombre. Desde el tiempo de los reyes de Israel han habido avivamientos. Y llegamos al tiempo de los apóstoles, hubo un gran avivamiento, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos y empezaron a hablar en otras lenguas y esas lenguas que hablaron no eran lenguas angelicales, eran lenguas terrenales, eran idiomas. El texto griego de cuando dice hablaban en lenguas, el texto griego se refiere a lenguas humanas, idiomas. Entonces, y es lógico, ustedes lo vieron ahí en ese avivamiento, los apóstoles empezaron a hablar en el idioma de otras nacionalidades. Entonces, en ese caso particular, pues el avivamiento y el hablar en lengua se dio hablando en lenguas humanas para transmitir el mensaje de Dios. Y a eso es lo que vamos a ir nosotros. ¿Por qué es un avivamiento? Pero siempre han habido avivamientos en la historia. En el tiempo de la persecución de los cristianos también hubo avivamientos y la iglesia llevaba con poder el evangelio a todas las naciones y no les importaba, y eso es importantísimo en un avivamiento, no les importaba entregar su vida por Cristo, por expandir la palabra del Señor. Ahora, en nuestro tiempo también siempre han habido avivamientos, un despertar. Un avivamiento es un despertar. Pero bueno, ya vamos a llegar a eso también. Por ejemplo, Charles Spurgeon o Charles Spurgeon, el inglés, se considera
el príncipe, le llaman así, de los predicadores, humanamente hablando, porque ustedes saben ese término de príncipe solo a nuestro padre, pero entre los predicadores se le conoce como el príncipe de los predicadores. Él era un hombre muy elocuente. Y allá en el siglo antepasado, en el siglo XVIII, allá a finales del siglo XVIII, siglo XIX, comenzando ya el siglo XX, eran millones y millones de personas. ¿Se imagina usted? Millones y millones de personas alcanzadas, donde no había televisión, no había radio. ¿Cómo es que ese hombre se detenía a hablarle a 12,000 personas en un lugar donde no había micrófonos? Eso era avivamiento. Y fueron millones los que aceptaron la palabra. Y se cree que durante su vida él llegó a evangelizar a 12 millones de personas. También nosotros escuchamos a Dwight L. Moody, también es un señor aquí norteamericano, también impactó con la palabra del Señor. Hubieron tremendos hombres de Dios que levantaron la iglesia, levantaron la palabra del Señor. Dicen que este señor Moody tenía un lema, que él no iba a su cuarto a dormir, a descansar, si no le había predicado a una persona, aunque sea una persona, en ese día. ¿Se da cuenta? El avivamiento conlleva a algo está pasando cuando hay un avivamiento, algo sucede. Nosotros a veces tenemos malas ideas de lo que es un avivamiento. Creemos que es solo brincar, danzar y todo eso. Y a veces tratamos de subirnos al árbol utilizando las ramas. Y a eso vamos a llegar también. Entonces, ¿qué es un avivamiento? Hay condiciones que se deben de dar. Hay condiciones que se deben de dar para un avivamiento. Nosotros tenemos que crear el ambiente propicio para que el avivamiento se dé. Ahora, el avivamiento, ¿qué significa exactamente? Significa volver a restaurar. Eso significa restaurar, regresar y restaurar. ¿De qué se quiere decir? ¿Qué es eso entonces? Cuando la condición moral de la iglesia cae, se va perdiendo, necesitamos un avivamiento. ¿Se está poniendo atención ahora? Entonces hay ciertas condiciones. Ya cuando el estado espiritual, moral de la iglesia va para abajo, necesitamos un surgir, necesitamos un avivamiento. Ahora, nosotros en el desarrollo del pueblo de Dios, en el desarrollo del pueblo cristiano, incluso en el desarrollo del pueblo de Israel, siempre ha habido un patrón, un ciclo yo le llamo un ciclo vicioso. Por ejemplo, Israel tenía un ciclo vicioso en el periodo de los jueces. Los estudiantes que estamos estudiando la palabra del Señor los sábados, estuvimos hablando de eso exactamente el sábado pasado, cuando ellos estaban haciendo su examen. El círculo vicioso del pueblo de Israel en el periodo de los jueces y siempre después del periodo de los jueces. ¿Sabe cuál era? Bueno, no me lo sé de memoria porque son mucha información pero llegaba la apostasía y seguía dando vuelta el círculo. Después seguía la opresión. Eran oprimidos por pueblos aledaños a Israel. Después llegaba el arrepentimiento. Cuando ya estaban con la soga hasta el cuello, con el agua al cuello, se arrepentían, clamaban a Dios. ¿Y qué sucedía después? Dios los liberaba, Dios enviaba a un juez, a un libertador. Y podemos mencionar a Sansón, podemos mencionar a Gedeón, podemos mencionar a Débora y otros más.
¿Sí me están entendiendo? Ahora, ese era el círculo vicioso. Y después de que Dios los liberaba, volvían al círculo. Llegaba la apostasía. ¿Qué cosa es apostasía? Era ir en contra de los preceptos de Dios. Eso es, negar a Dios, ir en su contra, negar su palabra, hacer lo que yo hago, lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Y volvía al círculo vicioso. Después que Dios los liberaba, llegaba otra vez un periodo de apostasía. Se les olvidaba cómo Dios los liberó. Y volvía el círculo y se olvidaban de Dios. Y entonces Dios enviaba el castigo, la opresión, para que el pueblo se arrepintiera. Le enviaba opresión, le enviaba de las otras naciones, los filisteos, de todas las naciones. Le llegaban para oprimirlos, les robaban, los mataban y todo. Entonces, ¿qué pasaba? Acudían otra vez en el mismo círculo, acudían a Dios y se arrepentían. Y Dios otra vez volvía a enviar un libertador. La iglesia de nuestro tiempo no es la excepción. Nosotros no somos tan diferentes de ellos. Yo he puesto un ciclo aquí. Y ustedes me van a decir si estamos equivocados o no. Y nosotros con nuestros propios ojos podemos ver ese ciclo vicioso, ese círculo vicioso en nuestras iglesias, aquí, en Canadá, en otros países, en nuestros países, en todas partes. Ha existido siempre el círculo vicioso. Menos en la iglesia perseguida. La iglesia perseguida siempre se mantiene fiel, leal, humilde. Pero la iglesia liberal como nosotros, que podemos andar y predicar y enseñar sin que nos pongan una pistola acá, somos diferentes. Entramos a ese círculo. ¿Y cuál es ese círculo? La iglesia se enfría. El amor de muchos se enfriará. La iglesia se enfría. Después del enfriamiento entra la apostasía. La misma cosa. Estamos viviendo en tiempos de apostasía, hermano. Y allí estamos ahorita. La iglesia se enfrió y entramos al periodo de apostasía. Ahora todo mundo es apóstol, ahora todo mundo predica, ahora todo mundo profetiza, ahora todo mundo hace lo que se le da la gana. Estamos en el tiempo de los jueces, donde habían frases bien típicas del periodo de los jueces de Israel. Y podemos encontrar hasta 4 o 5 veces esa frase, que cada cual hacía lo que más bien, lo que le parecía hacer. No había regla, no había nada. Todos aquí nosotros podemos inventarnos doctrinas, inventarnos esto, predicar y decir yo soy el enviado, yo soy el ungido. Oiga bien, el Señor dijo, ¿qué dice? Dice, vendrán muchos Cristos y a muchos engañarán. ¿Qué cosa es Cristo? Es el Mesías. El Cristo es ungido, significa en la versión griega. Ungido es el Mesías del Antiguo Testamento, que ambas palabras, tanto en hebreo como en griego, significa ungido. ¿Y cuántos de nosotros no oímos nosotros todos los días? Oh, yo soy el ungido de Dios. Dios me ha ungido para esto. Dios me ha ungido para otro. Y a veces lo que salen de esa boca son barrabasadas. Y disculpen la expresión. Pero son cosas completamente apostasías, heréticas. Estamos en el tiempo de que todo mundo hace lo que se le da la gana. ¿Y cuántos apóstoles no han salido? Los apóstoles de la prosperidad, los apóstoles aquí. Anteriormente había mencionado un tal hermano Santiago, no me acuerdo cuál era el apellido, que es un gran apóstol. Es un hombre muy vulgar. Y si algunos de ustedes se fueron a buscarlo, ahí se van a dar cuenta la clase de apóstol que han salido ahora.
Cada quien hace lo que se da la gana. Estamos viviendo en la apostasía. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el próximo paso? El próximo paso es el arrepentimiento. Lamentablemente, bueno, a veces sí, a veces puede, el próximo paso podría en el tiempo de los jueces llegaba la opresión cuando se alejaban de Dios en la apostasía, después llegaba la opresión. Y no es lo que estamos viviendo ahorita, la opresión de un virus que está atacando al mundo entero y está afectando también al pueblo de Dios. Y yo no quiero decir que esto ha sido un castigo, pero este es parte de todo el desarrollo de los tiempos del fin. Pero después de eso, después de que la iglesia cae o se enfría y cae en la apostasía, tiene que llegar el arrepentimiento. Y después del arrepentimiento viene en el tiempo pasado, llega la liberación. Dios enviaba a un juez, a un líder, a un cautillo. En este tiempo, Dios no va a enviar un cautillo, va a enviar un avivamiento. Ese es el círculo. Enfriamiento, apostasía, y después la gente tiene que arrepentirse para poder llegar al avivamiento. Vuelvo a repetir, esto que le estoy diciendo es lo que se miraba una y otra vez en los libros históricos de la palabra de Dios. Y a eso vamos a llegar. Entonces nosotros, bueno, vamos a hablar de ese texto famoso de Habacuc capítulo 3 versículo 2. Y dice, oh Jehová, he oído tu palabra, dice Habacuc, y temí, tuve temor. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y quiero utilizar la Reina Valera contemporánea, que se ajusta muy cabal a la Reina Valera del 1960. Y dice, mire, dice lo que dice la Reina Valera contemporánea. Vuelve a actuar, Señor. Cuando dice aviva tu obra, la interpretación correcta es vuelve a actuar en estos tiempos y date a conocer en nuestros tiempos. En otras palabras, Habacuc le está diciendo, así como obrabas antes, aviva esa obra. Aviva tu obra. Tu obra, lo que has hecho anteriormente, avívala para que nosotros la podamos ver, la podamos conocer, la podamos experimentar, como aquella gente la experimentó. Oiga, mire lo que dice aquí, se la vuelvo a repetir, dice, en la Valera regular, dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, ahorita. Y en medio de estos tiempos, ahorita, hazla conocer, haz conocer tu obra. Aviva tu obra. Y esa obra, hazla conocer en nuestro tiempo. Y la interpretación que se da dice, vuelve a actuar, Señor, en estos tiempos. Y date a conocer en nuestros días. En otras palabras, aviva todo esto que está sucediendo. Muéstranos tu poder. Muestra que tú eres poderoso, que tú estás en control de toda esta situación. Aviva tu obra. Aviva lo que has hecho. Les dije que había una condición para el avivamiento. Y siempre hemos visto en la palabra de Dios que después de un avivamiento o anterior a un avivamiento, y ahí lo vamos a ver en Joel despuesito, antes de que haya un avivamiento, tiene que haber arrepentimiento. Yo quiero, rapidito le voy a leer estos textos. Y dice, entonces prometieron, Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículos 12 y 13.
Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Dios. Que buscarían a Dios, a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Y que cualquiera que no buscase a Dios, a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. En otras palabras, si no se arrepentían, los iban a matar a todos. Para que llegara un avivamiento tenía que haber un arrepentimiento. Otro típico ejemplo es Jonás capítulo 3. Ustedes tanto hemos leído ese texto de la palabra del Señor. En Jonás capítulo 3, versículos 4 y 5. Dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Esa era la profecía. Ese era el castigo de Dios. Y los hombres de Nínive, mire lo que hicieron, creyeron a Dios. No cuestionaron la profecía. Sabían que estaban en pecado. Y lo tremendo era que Nínive no eran israelitas. Era una ciudad pagana, gentil. Era la capital de los caldeos. Lo que llegó a ser el imperio babilónico, asirio, perdón. Me confundí allí. Nínive era capital de Asiria, del imperio asirio. Y mire lo que dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. Hubo arrepentimiento. Antes de un avivamiento debe haber un arrepentimiento. Hermano, hasta que no nos humillemos delante de Dios y confesemos nuestros pecados, nuestro fracaso espiritual, no tendremos avivamientos. ¿Usted qué cree? ¿Que iba a haber un avivamiento y no importa cómo iba a llegar? Y que avivamiento significa empezar a brincar y hablar en lengua y estar encerrados en la iglesia. No, eso no es un avivamiento. Un avivamiento tiene un propósito, ahí vamos a llegar, pero para llegar al propósito del avivamiento tiene que haber un arrepentimiento. Ponernos a cuentas con Dios. Dios no va a mandar un avivamiento cuando todos nosotros andamos haciendo lo que se nos da la gana. No, señores, no metamos locuritas que yo estoy esperando un avivamiento y de veras, y usted se ha arrepentido de los pecados que ha hecho, de las cosas que sabe hacer y no las quiere hacer, y eso se nos cuenta por pecado. Y nosotros estamos esperando un avivamiento de veras. ¿Y cuándo cree que va a llegar? ¿Quién sabe? Quizás nunca. Para que llegue un avivamiento tiene que haber arrepentimiento. Ahora, mire, los avivamientos nunca comienzan con los dones espirituales. No hay que subirnos, como dije anteriormente, al árbol a través de las ramas. Usted se tiene que subir al árbol en la forma correcta. No, los dones no vienen y después el arrepentimiento. ¿Quién dice esa locura? Cuando hay un avivamiento, sí, hay un despertar de los dones, un derramamiento del Espíritu, pero previo a eso tiene que haber un arrepentimiento. Claro que sí. Ahora, mire, vamos, es tremendo esto. Hay un texto que se me viene a la mente, creo que es uno de los salmos, que dice, no seas, dice, como el caballo y como el mulo, sin entendimiento, que tienen que amarrarlos o frenarlos con ¿cómo se llama? Con frenos. Hermano, a veces nosotros queremos hacer la cosa a nuestra manera y así no funciona. Es a la manera de Dios. Es a la manera como Dios lo ha establecido.
Pero siempre los avivamientos siempre han venido así. Primero arrepentimiento y después viene la liberación. Después viene el arrepentimiento. No es al revés. No es primero el don del Espíritu o el avivamiento y después que viene el avivamiento, pues ay, nos ponemos a llorar y perdóname, Señor. Todo lo contrario. Es todo lo contrario. Y regresemos a Jonás. Porque ese arrepentimiento conduce a un cambio de vida. Primero uno se arrepiente y después viene un cambio de vida. Viene el cambio de vida, producto del arrepentimiento. ¿Recuerdan lo que Juan decía? Juan el Bautista, hagan frutos. Que se vea que ustedes han cambiado de vida. Esa es una versión de la Biblia. Creo que Dios habla hoy. Hagan actos dignos, que se diga que ustedes han cambiado de vida. En la vieja versión dice hacer frutos dignos de arrepentimiento. Después de un arrepentimiento genuino, viene un cambio de vida. Se arrepintieron los señores de Nínive. Se tiraron ahí, proclamaron ayuno. Y mire lo que pasó en versículo del 10 al 12. Dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Hasta el rey de Nínive. ¿Y sabe lo que pasó? Se levantó de su silla, se despojó de sus ropas reales, se cubrió de cilicio y se sentó sobre las cenizas. Era una forma de humillación. Se ponía una ropa áspera. Ese era el cilicio. Se puso una ropa, se quitó su vestido y se puso cilicio, dice. Cilicio era una ropa áspera, no digna de un rey. Y después se tiró en ceniza. Y a veces se tiraban las cenizas en la cabeza. Esa era forma de decir a Dios, me humillo delante de ti. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por medio mandato del rey sus grandes, diciendo, hombres y animales y bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no coman, ni se les dé alimento, ni siquiera agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y mujeres, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino. Cambio de vida. Y de la rapiña que hay en sus manos. Oiga bien. No solo le decía, arrepientan de su malo camino, sino que ustedes son una generación de rapiñas, les dice. Bien serio el asunto. Y quién sabe si se volverá a Dios y se arrepentirá. Y se apartará el ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría. Liberación. Cuando hay arrepentimiento y cambio de vida. Mire, volvamos a Segunda de Crónicas, ahora capítulo 14, versículo del 2 a 6. Y vean lo que sucede aquí. Anteriormente habíamos dicho, leímos ese texto donde en Crónica dice que dice que se arrepintieron y el que no se arrepentía, dice, le volaban la cabeza. A veces, no sé, ¿verdad? Pero a veces, ¿será que a veces, ¿verdad? El pastor tendrá ganas de hacer eso? No, ya no nos metamos, ya sería herejía, ¿verdad? Pero vamos aquí, Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículo del 2 al 6. Miren lo que dice. E hizo Asa, el rey Asa, lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová Dios. Los que han estudiado, están estudiando la Biblia, ustedes saben, Asa, con solo esta descripción de Asa, ya saben de qué reino se está hablando. Si del reino de Israel del norte o el reino de Judá. Obviamente el de Judá, porque solo ellos, algunos eran buenos y otros malos, pero aquí se dice que Asa, el rey Asa, hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová. El mismo rey que mandó a dar la notificación de matar a la gente que no se arrepintiera,
Aquí es el mismo rey que dice aquí. Porque quitó los altares del culto extraño y de los altares, lugares altos, y quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá a que buscase a Dios, al Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos, y quitó asimismo todas las ciudades de Judá, de todas las ciudades de Judá, los altares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo todo su reinado. Hubo paz bajo su reinado. ¿Por qué? Se arrepintieron y ¿por qué? Tuvieron un cambio de vida. No solo se perdónanos, Señor, no. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Perdónanos, Señor. Sí, viene el perdón, pero algo tienen que hacer ellos. Tienen que cambiar de vida. ¿De qué manera? Quitaron aquellas cosas de su vida. Sacaron aquellas cosas de su vida que estaban estropeando la relación con su Dios. ¿Y cuáles eran esas cosas? Bueno, en ese tiempo era la idolatría. Hicieron algo, hubo un cambio, hubo un arrepentimiento y después del arrepentimiento hubo transformación, hubo una acción. Y después hubo paz. Ese fue el avivamiento, conlleva a todas esas acciones. Hubo un avivamiento, un despertar. Cuando Nehemías entró con su pueblo, hubo un avivamiento grande porque deseaban escuchar la palabra de Dios. Por favor, háblennos de las palabras de Dios. Y le pidieron al escriba Esdras que interpretara la palabra del Señor, porque ellos querían escuchar la palabra del Señor. Hubo un avivamiento. Querían escuchar la ley de Dios. Versículo 6, y edificó ciudades fortificadas por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Pero ¿para qué es entonces el avivamiento? En Joel capítulo 2, 28. Joel capítulo 2, 28 es citado por el apóstol Pedro en la primera vez que le predicó a miles de gentes. Hubo un gran avivamiento y a ese avivamiento quiero hacer referencia el día de hoy. Jesucristo le había dicho a sus apóstoles: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del Espíritu Santo. A veces nosotros creemos que ese investimiento es el sello del Espíritu Santo y no es así. Antes que Jesús ascendiera a los cielos, dice que los apóstoles no habían recibido el Espíritu, el sello en su corazón. Y dice la Biblia que Jesús dice, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu. En ese momento recibieron el Espíritu, fueron salvos, fueron sellados. Pero además de eso, para el servicio, para el gran avivamiento, tenían que esperar en Jerusalén porque el Espíritu Santo iba a descender sobre toda carne por primera vez en la historia. Que el ser humano iba a recibir el Espíritu Santo en su vida para ser sellado por él. Pero mire, en Hechos capítulo 2, versículo 14 al 18, dice la palabra del Señor ahí. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos, como ustedes suponen, puesto que apenas son la hora tercera del día.
Y dice en el 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Ahí está citando el apóstol Pedro a Joel. Y dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Jehová, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y qué bueno que dice toda carne, porque toda carne es toda carne. Y dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Es tremendo eso. Jesús le había dicho, vuelvo a repetir, en Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Dice, y me seréis testigos. Ahí viene el avivamiento. Pero ¿cuál es el propósito del avivamiento? ¿Usted cree que el propósito del avivamiento es hablar en lenguas? No. ¿Usted cree que el propósito del avivamiento es danzar y ver visiones? No, señor. Esa es una forma de que Dios manifiesta su poder a su pueblo haciéndolo hablar en lengua. Después de que hubo un arrepentimiento y después que hubo un cambio de vida, ahora viene el derramamiento de su espíritu y habla en lengua y ahora Dios les confirma los dones a la iglesia, porque sin los dones no podemos hacer nada, no podemos hacer el trabajo de Dios. Pero todo eso lleva a un propósito. El derramamiento no se queda estancado en danza, ni en hablar en lengua, ni en profetizar. No, no, no. Dios no es egoísta. Creer esto es ser egoísta. A veces nosotros queremos que el avivamiento llegue y que nos quedemos en la casita hablando en lengua y queremos pasar arrodillados día y noche. Se equivocó de avivamiento. Se equivocó. Para eso no es. Para estar doblando de rodillas todo el día en su casa no es el avivamiento. Esa es una manera que usted tiene que hacer todos los días en su vida, dedicarle tiempo a Dios, a la lectura de su palabra, a la oración, a ayunar y todo eso. Pero hay un propósito detrás de un avivamiento. Y aquí, en lo que hemos estado estudiando, hay un propósito para el avivamiento. Le dijo el Señor a sus discípulos, y se lo vuelvo a repetir, van a recibir el Espíritu Santo, quédense en Jerusalén, ese poder que necesitan para ser mis testigos. Espérense, van a recibir la unción, van a sanar enfermos, van a levantar muertos, van a echar fuera demonios. Cuando pongan sus manos sobre los enfermos, van a sanar. Todo eso, todas son señales que seguirán a los que creen en mi nombre. Eso es avivamiento, pero tiene un propósito. Y me seréis testigo. Ese es el propósito. Me seréis testigo en todo Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora aquí viene la pregunta. ¿Ahora tiene ganas de que venga el avivamiento? ¿Sí? No. Porque va a haber un compromiso. Va a llegar un avivamiento a su vida. Cuando todos como pueblo de Dios nos arrepintamos de nuestros pecados, que miremos desde dónde hemos caído, como dice el libro de Apocalipsis, ve desde dónde has caído y haz las primeras obras y arrepiéntete y haz las primeras obras. Vuelve otra vez al círculo, arrepiéntete, vuelve a donde comenzaste. Y todo tiene un propósito. El propósito, le dijo Jesús a sus discípulos, quédense y van a recibir el poder del Espíritu, pero no es para brincar
ni para danzar, ni profetizar, ni sanar enfermos. Eso va a ser señal que tiene que venir después del avivamiento, claro, pero tiene propósito. El propósito es: me seréis testigos. El poder que yo le doy no es para mantenerlos en las cuatro paredes de tu iglesia. Es para que salgas de tu iglesia y para que prediques, para que le enseñes a otros mi reino. Imagínate, hermano, y si nosotros no somos enviados, como dice el libro, dice, si nosotros no somos enviados, ¿quién irá por nosotros? ¿Usted cree que usted va a quedarse en su iglesia recibiendo la unción de lo alto para nada, solo para usted nada más? El egoísmo, ¿verdad? Y que Dios, le decimos al Señor: Señor, envía un ángel que vaya a predicar. No, la orden fue dada para usted, para los apóstoles y para ellos, y le encargaron a nosotros. Y Cristo nos encargó a nosotros. Es nuestro deber. ¿Por qué nuestras iglesias están raquíticas? Porque no predicamos la palabra. ¿Por qué las iglesias musulmanas han crecido y se han puesto casi a la par del número de la iglesia cristiana, mezclando, ¿no? ¿Cómo se llama? Incluyendo la iglesia católica con la iglesia evangélica, las dos unidas. Las dos unidas, ya el musulmanismo, el islamismo, casi está llegando a la misma número de convertidos. Esa gente ora 3 veces al día. Esa gente son celosos, tienen que convertir a la gente a su religión. Y nosotros, los cristianos evangélicos, los cristianos en general, vamos en retroceso. Necesitamos un avivamiento. Para eso es el avivamiento. Para llevar la palabra. Me seréis testigos. Ustedes van a ser mis testigos míos. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a llegar el evangelio? A través de usted. De mí. ¿Por qué nuestras iglesias entonces están raquíticas? Y ahora casi nadie quiere llegar a las iglesias. En primer lugar, porque todos hemos fracasado y tenemos que confesar nuestro pecado y decirle: Señor, perdóname. Porque si no, nosotros como iglesia y en lo personal no nos arrepentimos, ni hay un cambio de vida, mucho menos que venga un avivamiento. Dios mío, ayúdanos. Usted creía que el avivamiento, yo espero el avivamiento para que Dios me fortalezca. Se equivocó de avivamiento. Dios no va a enviar el avivamiento para que usted se fortalezca. Usted tiene que estar fortalecido en el Espíritu ya, porque usted tiene el Espíritu de Dios. Usted tiene el Espíritu Santo. Usted ya fue sellado. Usted ya tiene dones, pero los tiene escondidos. Los ha metido debajo allá porque no hay cómo usarlos. Y yo a veces me hago la pregunta: ¿por qué el pastor Castillo siempre ha insistido en educarnos con la palabra? Y ahí está diciéndonos: vamos, hermano, estudiemos la palabra, estudiemos la palabra. ¿Sabe por qué, hermano? Porque algo grande viene y usted tiene que estar preparado. La iglesia tiene que estar preparada con líderes, porque viene una gran cosecha. Después de ese avivamiento que viene, cuando usted y yo nos arrepintamos, cambiemos nuestra vida, Dios va a enviar ese avivamiento a nuestro corazón, porque ya vamos a estar preparados. Entonces vamos a usar nuestros dones, vamos a usar todo lo que hemos aprendido, todo el semillero que se ha estado preparando en los estudios de la palabra del Señor. Para eso es. Para eso es. Lo que falta es el arrepentimiento y decir: Señor, ya basta, perdóname, úsame, yo quiero hacer algo para tu obra, quiero yo ser, Señor, envíame a mí, como le dijo Isaías: heme aquí, envíame a mí, yo quiero ser el enviado.
yo quiero ser el enviado. Después que Pedro predicó con la unción, llegó el Espíritu Santo. La gente decía, pobres, están borrachos. No, dice Pedro, no estamos borrachos. Es la unción, es el derramamiento del Espíritu Santo. Y dice, ¿se acuerdan lo que dijo Joel 2:28? Eso es lo que está pasando ahorita. Eso es. Y entonces, ¿qué pasó? Después, hermano, después de la predicación de Pedro, se convirtieron miles y miles ese mismo día. La gente dice se compungió en su corazón, es decir, se sintió mal. Y dijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer para ser salvos? Y él dijo, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y ese día se arrepintieron miles. Al final de los versículos, de esos versículos de Hechos capítulo 2, en los versículos 40, ahí vemos los resultados. No voy a parar de leer esos versículos. Capítulo 2, versículos, los últimos versículos. Discurso de Pedro, ya en los versículos 40. Bueno, digamos en el 37, al oír esto se compungieron de corazón. Ese es el resultado del avivamiento. Eso es lo que Dios quiere, avivar a su iglesia para expandir su reino y que la gente que no ha entrado termine de entrar, porque el tiempo de los gentiles se está acabando y por eso viene un avivamiento final, para que usted y yo nos levantemos. Un día de esto, hoy anduve con mi esposa por ahí y miramos en una esquina, en Surrey, miramos en una esquina un chinito con un letrero aquí en la esquina de la avenida, donde circulan miles de carros todos los días. Había un señor asiático con una pancarta aquí y con otra en la espalda que decía, Jesus is coming, repent. Jesús viene, arrepiéntete. Y digo yo, Dios mío, ¿qué pasó con nosotros? Uh-huh. Esa gente tiene valor. Yo digo que esa gente ya pasó por ese proceso. Ya se arrepintió, ya se dieron cuenta que ellos quieren ser usados. Es el propósito del avivamiento. No es tanto estar en la iglesia danzando y hablando en lenguas. Eso es parte de eso y viene, es un paquete completo. Y no estoy diciendo que no hay que hacerse. La iglesia es una iglesia que pone a funcionar todos sus dones, pero tiene un propósito de alimentar las almas, de rescatar las almas, de reconciliar al mundo con Dios. Es lo que dice el apóstol Pablo, a nosotros nos encargó la palabra de la reconciliación. Reconcíliate con Dios. Y mire, lo que nos paramos aquí. Versículo, se compungieron de corazón. Versículo 38. Pedro les dijo, arrepiéntense y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibiré el don del Espíritu Santo. Y después dice, porque para ustedes es la promesa del Espíritu Santo. Y para tus hijos y para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y dice, con muchas otras palabras testificaba y les animaba diciendo, sean salvos, escapen de esta perversa generación. Y entonces dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Usted cree que es imposible? Déjeme decirle que no. Cuando la iglesia está avivada, Dios la respalda. Y cuando Dios la respalda es porque estamos haciendo las cosas
en el orden correcto. No nos estamos subiendo al árbol utilizando las ramas, creyendo, deseando recibir los dones del Espíritu sin antes habernos arrepentido y cambiar nuestra actitud. Cambiar nuestra actitud. Nosotros necesitamos regresar a esas partes correctas de la palabra de Dios. No hay avivamiento si no hay arrepentimiento y cambio de vida. Y después que venga el avivamiento, el propósito principal no es estar dentro de la iglesia disfrutando todos los goces y las llenuras del Espíritu, es para que Dios nos capacite. Dios le dice a los discípulos, ustedes van a recibir el poder del Espíritu, pero va a haber un propósito, le dice. Y el propósito es que van a ir a todas las naciones, a Jerusalén, a Judea, y ustedes van a predicar hasta lo último de la tierra. Allí está el propósito del avivamiento. Y la iglesia va a estar preparada para recibir a todo ese montón de gente que va a venir. Yo creo que nuestra iglesia tiene que estar preparada ya. Ya debemos de estar preparados. Ya debemos decirle, Señor, perdónanos, Señor, yo quiero cambiar mi vida. Empiece a cambiarla. ¿Sabe cómo? De las cosas más elementales. Oh, que me aburre la oración. Cambio, necesita. Oh, que no quiero, ya me aburre la iglesia. Cambio, lo necesita. Necesita arrepentirse de eso. De esas cosas tan sencillas necesitamos arrepentirnos. Y de muchas cosas que en el enfriamiento espiritual nos hemos cargado de tantos pecaditos y de chismes y esto y lo otro y de flojera espiritual. Oh, que ya no quiero llegar a la iglesia, ahí nadie me ama. Va, qué tremendo. Es usted el que tiene que dar amor. Soy yo el que tengo que dar amor. O es que nadie me saluda, pues salude. Es usted la que tiene que dar. Usted es la persona indicada para empezar a promover el avivamiento. Que miren que hubo un cambio, que hay un fruto de arrepentimiento. Todos nosotros queremos el avivamiento, pero tenemos que hacer las cosas correctas. Tenemos que empezar por las cosas elementales, arrepentirnos por las cosas elementales. Las cosas elementales, la oración, la lectura de su palabra, ya se nos ha olvidado. Y después de eso viene un montón de cosas más. Ya hablamos malas palabras en el trabajo. Ya peleamos. Ya decimos horrores de la gente. Ya se nos olvida que estamos rodeados de Dios. Rodeados de su ángel. Se nos olvida que tenemos dentro el Espíritu Santo. Dentro de nuestra vida el Espíritu Santo, se nos olvida todo eso. Y claro, como hemos enseñado en otra ocasión, ya nuestra conciencia está cauterizada, ya está muerta, ya no sangra, ya no hay vida. Porque ahora pecamos y no sentimos nada. Y a lo mejor, si usted nunca siente nada cuando peca, a lo mejor nunca fue salvo y necesita arrepentirse y entregar su vida a Cristo. Ah, pero yo he estado en la iglesia desde hace rato, como un observador nada más. Usted ha llegado a observar. Ah, pero me bautizó el hermano Castillo. Pero usted se bautizó siendo un observador. Porque no hay arrepentimiento. No hay esa conciencia que le acuse cuando usted peca. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Ese es su trabajo. Y si usted no siente nada ya, es porque ya no hay nada. Ya no hay nada en usted. Y necesita a Cristo en su corazón. Después de la cosecha, y con esto terminamos, después viene la cosecha. Y vamos a ver nuestra iglesia llena. Solo si hubo avivamiento. Solo si hicimos algo. Tuvimos una estrategia. Una estrategia, cualquiera que sea, para llegar a las almas y ganarlas para Cristo. Y allí donde vamos a poner en práctica todos los dones que tenemos en la iglesia.
Ahí vamos a poner en práctica la llenura del Espíritu Santo. Ahí sí vamos a orar por los enfermos y van a ser sanados. Porque estamos haciendo las cosas en el camino correcto. Estamos llegando al avivamiento. Y después ese avivamiento es local. Y después se transmite a otros lugares. Y a otros lugares y va creciendo. Y de repente esto va a llegar a ser mundial. Pero así tiene que suceder. Así tiene que suceder. La iglesia tiene que tener un despertar. Como en el tiempo de los reyes. Hubo reyes que despertaban a la iglesia. Ezequías fue un rey que despertó a la iglesia. Ezequías hizo por primera vez en la historia de todos los reyes, por primera vez hizo la Pascua. No se había hecho la Pascua. Nunca. No sé si estoy equivocado con el rey, pero eso es avivamiento. Llegó y leyeron y leyó la palabra del Señor y dijo, ¿y esto qué? Yo nunca había leído esto. Y se la llevó al sacerdote. ¿Y esto qué significa? Pues eso significa que tenemos que arrepentirnos y hacer esto y esto y esto, rey. Y entonces dice que se arrepintió e hicieron la Pascua ese año. Y eso es avivamiento, volverse a Dios. Y después vienen las consecuencias de eso. Las almas y nuestros dones. Y todo aquello que se derramó en los apóstoles, lo pudieron utilizar en las almas que se arrepintieron. Pero ¿de qué sirve tener todos los dones en su vida? ¿De qué sirve tener todos los dones en su vida? Si para nada los está usando. No los estamos usando para nada. Que el Señor nos ayude. Y no se ponga triste con esta enseñanza. Más bien, que esto le motive a dar el próximo paso. ¿Cuál es el próximo paso? Como congregación, arrepentirnos y buscar a Dios. Y que haya un cambio genuino para poder recibir el avivamiento de Dios en nuestra vida y divulgar a Cristo por todas las naciones. Y vuelvo a repetirle, con esto termino. Ahora quiere un avivamiento. Ahora que sabe las condiciones de un avivamiento. Ahora ya sabe cuáles son las consecuencias, lo que hay que hacer. Y no hay que estar esperando a que ¿cuándo empiece el avivamiento? ¿Cuándo empieza el avivamiento, pastor? Dentro de un año. Ahí regreso en un año. ¿Oyó? Ahí me guarda una sillita, ¿verdad? Y si es posible una pupusita ahí, me la tiene lista. Cuando venga el avivamiento, me envía mensaje de texto. Y yo voy a venir para que venga el avivamiento. ¿Oyó, pastor? Sí. Qué bueno, qué fácil. Creo que, como mi hija decía, necesitamos empezar a ayunar. Y que nuestros ayunos incluyen ayunos de Facebook, ayunos de Instagram, ayunos de Twitter, ayunos de Internet, ayunos de text messages, ayunos de todo eso, de no comer. Ahora tenemos que incluir hasta los ayunos de Internet, de películas del Netflix, de YouTube, de Google. De todo eso tenemos que ponernos en ayuno porque todo eso ha inundado nuestra vida. Yo estoy seguro que todo lo que yo estoy viviendo con esos sistemas, todos los estamos viviendo. Hasta los ancianos. Escuché un reporte que las personas que son más propensas a que sean hackeadas en sus teléfonos, en sus celulares, en sus computadoras, son los ancianos. ¿Y por qué razón?
son los que más tiempo pasan frente a la laptop o a su teléfono. Yo me quedé asustado. Los ancianos. Y después me hice un examen a mí mismo. Dije yo, ahí me puedo incluir yo también, porque yo ya no soy joven. Y digo yo, tiene razón. Necesitamos un cambio de vida. Que Dios nos ayude, hermano. La palabra de Dios corra y sea glorificada y que usted la reciba en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que me acompañe en oración. Padre Santo, Señor, ahora vemos con claridad que necesitamos un avivamiento. Necesitamos, Padre, ponernos en la brecha para que el avivamiento ocurra, Señor. Nosotros tenemos, Padre, que crear el ambiente necesario para que tú envíes tu avivamiento. Porque ese avivamiento viene a corazones arrepentidos y cambiados. Para que esos corazones puedan recibir la unción de tu Espíritu, poder para llevar tu palabra a las naciones. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Cristo. Ayúdanos, Padre, a reconocer nuestra bajeza, nuestro fracaso espiritual. Ayúdenos, Señor. Perdónenos, Padre. Y ayúdanos a pensar en tácticas o en maneras de que podemos, como iglesia, Padre, encaminarnos a un arrepentimiento congregacional, a un cambio de vida personal. Ayúdanos, Señor, por Cristo Jesús. Bendice a todos mis hermanos, Padre, que han sido ministrados con esta palabra. Señor, que esto sea una bendición más que un desafío temerario. Padre, que sea, Dios mío, una bendición y que nos preocupemos por dar los primeros pasos para lograr que tú me uses para un avivamiento. Porque el tiempo que vivimos, Padre, el tiempo que vivimos es el tiempo de la apostasía. El tiempo, Padre, cuando todo mundo hace lo que se le da la gana. Predica lo que se le da la gana. Levanta nuevas doctrinas cuando se le da la gana. Utilizando apenas un solo versículo en la Biblia, y con ese versículo creamos un gran edificio de doctrinas. Dios mío, perdónanos. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a distinguir esos falsos cristos. Esos falsos cristos que son falsos maestros. Falsos ungidos. Que dicen serlo, Padre, y engañan a muchos. En el nombre de Cristo, te lo pedimos, Señor. Dirígenos como iglesia el próximo paso. En el nombre de Jesús. Y dirígeme a mí, Padre, individualmente, cuál es mi próximo paso. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. La bendición del Padre sea con ustedes, hermanos. Tengan buenas noches. Y posiblemente la próxima vez vamos a estar hablando de algo también importante. Porque todo es importante. Que la paz del Señor sea con ustedes.